Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar específicamente una estructura de Lewis del compuesto dióxido de azufre, compuesto especial en el que recurrentemente nos lo preguntan en los exámenes de selectividad y EBAU de distintas comunidades autónomas. El vídeo estará compuesto simplemente con esta estructura porque tiene una serie de condicionamientos específicos que quiero argumentar para que los tengamos, digamos, perfectamente aclarados a la hora de su aplicación. He empezado la reconstrucción con el método que siempre me gusta utilizar para la estructura de Lewis, conociendo los electrones de valencia y el grupo donde se encuentran. Tenemos los electrones de valencia son 6 para cada uno, porque se encuentran los dos en el grupo 16, por lo tanto tenemos un azufre por 6 electrones 6, dos oxígenos por 6 electrones 12, 18 electrones. El octeto, en principio, vamos a seguir con la misma estructura típica de que estamos construyendo. Al final del vídeo veremos que hay un tema muy específico de este compuesto y de uno de los átomos que lo componen, que es el azufre, y por eso realmente he querido realizar este vídeo. De momento nosotros especificaremos los datos igual que lo hacemos. El octeto es 8, del azufre 8, y del carbono 8, 2. 1 por 8, 8, 2 por 2, 24. Electrones enlazantes, 24 menos 18, 6 electrones enlazantes, 3 dobles enlaces. 3 enlaces. Electrones no enlazantes, los que tenemos de valencia menos los que ya hemos gastado, 18 menos 6, 12 electrones, 6 enlaces. 6 enlaces, 6 pares de electrones. Por lo tanto, con esta estructura determinada, vayamos a su construcción. Tenemos el azufre, el oxígeno y el oxígeno. Si directamente ponemos lo que nos da el método, tenemos 3 electrones enlazantes. 1, 2 y lógicamente 3. Tenemos que ponerlo ahí, en principio. Y electrones no enlazantes, 6, que vamos a ver los octetos de entrada. Aquí tenemos 2, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, perdón, no, aquí como tenemos doble enlace, tenemos 2. 1, 2, 3, 4, 5, nos falta 1. ¿Dónde estará? Por aquí. Voy a ponerlo como 2 electrones aquí para tenerlo, y si no, lo pondremos así como el otro enlace no enlazante. Luego, esta estructura de entrada, aplicando directamente el método de construir la estructura de Lewis, aparentemente es correcto. Pero ahora vamos a profundizar un poco en esta estructura para ver el tema de cargas, a dónde nos lleva para analizar cuál es la correcta estructura o la estructura más estable que tenemos de este compuesto. Si aplicamos la regla de las cargas, como lo hacemos siempre, que es dividiendo, partiendo los enlaces y contando los enlaces que tiene, en vez de aplicar la formulita de electrones de enlace menos valencia menos un medio y tal, que es un poco engorrosa, lo hacemos directamente. Vayamos a ver las cargas formales que tiene cada uno de los átomos que tenemos aquí. El oxígeno tiene 2, 4, 6 y uno de aquí, en teoría, 7. Luego aquí el oxígeno tal como está tiene uno más, un electrón de más del que tiene. Luego entonces tiene una carga negativa, porque tiene 7 electrones a su alrededor cuando él en su electrón de valencia tiene 6, luego tiene un electrón de más en su estructura dentro de la molécula. El azufre tiene 1, los enlaces compartidos en teoría, ahora veremos qué pasa, es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Medio de aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego él tiene 6, luego tiene un defecto de electrones o un aumento de carga positiva, o sea, un exceso de carga positiva. Luego tiene una carga positiva.
Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego este tiene 0. Luego este está correcto en lo que hablamos de cargas formales. Realmente esta estructura nos podría ser válida planteando de que aquí tenemos aquí una carga positiva y aquí una carga negativa. Pero la estructura más estable, teóricamente, de Lewis es, si logramos llegar a ello, es lograr que el átomo central no posea ninguna carga, para que eso le dé estabilidad a la estructura. Por lo tanto, nosotros, para solucionar esta papeleta, veamos un momento lo que ocurre aquí antes de dar la solución que os voy a dar. Nosotros veamos en este momento los electrones que tenemos de valencia, los 18. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18, ¿verdad? Pero lo que resulta es que el azufre aquí tiene una carga positiva, porque tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y el oxígeno tiene 2, 4 y 6, más este que tiene aquí. Para poder quitarle esta carga positiva, dentro de este establecimiento, lo único que podemos plantear es que estos electrones que estamos diciendo que están compartidos, este del oxígeno y este del azufre, no sea así y tengamos aquí lo que llamamos un enlace dativo, que quiere decir que el azufre es el que aporta los dos electrones al oxígeno. Si nosotros lo hacemos así, quiere decir que el oxígeno en esta estructura tiene 2, 4 y 6, por lo tanto tendría 0 de carga. Y el azufre en esta estructura tendría 1, 2, porque los da los dos son del azufre, 2, 4, 5 y 6. Y también en esta estructura, planteando el enlace dativo, nos daría perfectamente la explicación de los 18 electrones que tenemos que tener. Pero realmente, una vez que hemos planteado lo del enlace dativo, nosotros aquí, en esta estructura de aquí, el enlace dativo lo ponemos en esta estructura de aquí, el oxígeno continúa teniendo 2, 4, 6 y 7, que tiene una carga negativa. Por lo tanto, esa carga negativa, que es la que hemos quitado, vamos a hacer que es para poder obtener el 0 del azufre, lo que hacemos es pasar estos dos electrones como un doble enlace, quedando, voy a ponerlo así para que veamos cuál era, la estructura de esta manera. Bueno, voy a poner aquí para que sea ahora simétrica, ¿de acuerdo? Luego, repito, con el estudio de las cargas formales habíamos visto que aquí era 1, aquí era negativo, aquí era positivo. Para poder resolver esta situación, hemos planteado con los 18 electrones de valencia que este enlace que conformaba aquí era un enlace dativo para que el oxígeno tuviera 2, 4 y 6 y el azufre tuviera 2, 4, 5 y 6 de la compartición. Y una vez que esto estaba repartido correctamente, para poder solventar las cargas una y otra, nosotros lo que hacemos es pasar estos dos electrones como un doble enlace para poderlo solucionar, y tenemos esta estructura que vamos a ver ahora cuando hablemos no solo de las cargas formales, sino de la hibridación, que es la estructura correcta. Pero, repito, siendo esta también válida como primera instancia y sin profundizar en la hibridación y en las cargas formales. Porque aquí las cargas formales las tenemos, ahora vamos a estudiarlas, las rompemos y tenemos 2, 4, 5 y 6. El azufre, y aquí viene la cuestión, al hacer el análisis de las cargas formales.
1, 2, 3, 4, 5 y 6, correcto. Y este 2, 4, 5 y 6, al partir, estoy partiendo y contando uno de cada uno. No lo quiero hacer para no embrollonar el tema, pero creo que lo entendemos. Pero ¿qué ocurre con esta estructura en donde las cargas formales las tenemos perfectas, 0, 0 y 0? Pues que resulta que ahora si vemos los octetos tenemos 2, 4, 6 y 8, perfecto. 2, 4, 6 y 8, perfecto, el otro oxígeno, pero ¿qué pasa con el azufre? 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Qué ocurre aquí? ¿Es correcto esto? Bueno, pues sí que es correcto y por eso voy a hacer la explicación para poderlo aclarar, que es una excepción en donde, como el azufre se encuentra en el periodo 3 de la tabla periódica, el periodo 3 ya tiene orbitales d. Y estos orbitales d son los que nos van a permitir energéticamente, digamos, aclarar esta situación de excepcionalidad. Está en el periodo 3, tiene orbitales d, estos orbitales d pueden participar en los enlaces de una manera, el mismo tamaño, la misma energía, pero distinta orientación. Y es una excepción en donde, por esta circunstancia, el azufre puede tener un octeto expandido y llegar a tener a su alrededor 2, 4, 6, 8 y 10 electrones. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ver la hibridación del azufre, donde explicaremos perfectamente el porqué de esta excepcionalidad. Seguiremos con el vídeo para poder establecer y explicar lo que ha ocurrido una vez que ya hemos determinado que esta estructura de Lewis es más adecuada teóricamente por la circunstancia de que las cargas en el átomo central son 0, pero una vez, digamos, establecidas las cargas formales, resulta que el azufre tiene un octeto de 10 electrones, un octeto expandido de 10 electrones. Para la explicación de esta excepcionalidad es la siguiente. El azufre, aquí tenemos la estructura, la configuración electrónica, se encuentra en el periodo 3. Y en el periodo 3 ya aparecen, digamos en las nubes electrónicas, orbitales d. Estos orbitales realmente, aunque no se llenen por, entre otras cosas, por la configuración de la regla de las diagonales, pero ellos existen y tienen unas características tanto de energía como de tamaño que son similares o inferiores a las de los orbitales p. Por lo tanto, esta circunstancia es que los orbitales d pueden jugar dentro de los enlaces porque lo único que cambia es la orientación, pero ni la energía ni el tamaño. Por lo tanto, la explicación del octeto expandido va por lo siguiente. Esta es realmente la configuración 3s2, 3p4. Como están los orbitales d, lo que ocurre es que un electrón del orbital, en este caso px, que es el que está apareado, promociona y va hasta un orbital d, que esta sería el orbital dxy, por darle nombre a esta circunstancia determinada. Y entonces se nos queda la estructura debajo, se nos queda estos dos orbitales, este orbital S con los dos llenos, que ya os oriento a que estos orbitales dentro de la estructura son estos que están, digamos, no enlazantes, que son electrones libres, son estos, y este lo hemos promocionado a los orbitales d y se nos quedan 4 electrones desapareados. Estos 4 electrones desapareados son los que van a enlazarse con los orbitales correspondientes, tanto híbridos como puros, del oxígeno determinado. Por lo tanto, una vez que tenemos esta estructura de
en el orbital S los 2 electrones que he dicho que son los electrones libres y los 4 electrones desapareados, resulta que como el azufre tiene 2 dobles enlaces, cada doble enlace está compuesto por un enlace sigma y por un enlace pi. El enlace sigma es el frontal y el enlace pi es el lateral. Bien, pi en el mismo plano y sigma, lógicamente, o perpendicular o realmente formando los 90 grados hacia adentro del enlace sigma. Por lo tanto, como tenemos 2 enlaces sigma, estos se configurarán, para no hacer la estructura espacial, de la siguiente manera. Aquí estos 3 orbitales sp2, uno configurará los orbitales libres y los otros 2 orbitales sp2 son los que reaccionarán con los electrones del oxígeno para formar los 2 enlaces sigma, este y este. Ahí no, sino aquí. O sea que la hibridación sería así, así, así y así. Por lo tanto, esta hibridación sp2, estos, reitero, son los electrones libres y estos 2 son los que configurarán los enlaces pi con los orbitales también híbridos del oxígeno. Y se nos quedan, o reservamos, 2 electrones que son orbitales puro, este un orbital p y este un orbital d, que son los que nos van a configurar los enlaces pi. Uno y otro, estos enlaces pi. En circunstancia determinada, entonces tenemos estos electrones que, digamos, se juntarán, se enlazarán con los orbitales también puros con los orbitales p del oxígeno, pero orbitales híbridos, que los orbitales p del oxígeno lo que nos darán será esto, junto con los orbitales p del oxígeno, los enlaces pi que nos configurarán las 2 circunstancias determinadas. Reitero que no quiero poner la distribución espacial para no liar el cotarro un poquito en este tema. Entonces explico. Reitero, configuración electrónica, promoción a los orbitales d por esa circunstancia, se nos queda de esta manera y se produce una hibridación sp2 dejando libres 2 orbitales puros de esta manera. Estos son los electrones libres, estos son los 2 que configurarán los enlaces sigma y estos 2 serán los que configurarán el enlace pi. Por lo tanto, ante esta circunstancia, nosotros tendremos que, aquí tenemos que el azufre tiene 2, 4, 6, porque aquí vendrán los electrones del oxígeno, 2, 4, 6, y ahora aquí habrá 8 y 10, que serán, lo pondré aquí otra vez, que será este es un orbital puro p y este es un orbital puro d. Por lo tanto, aquí tenemos la explicación del octeto expandido. 2, que aquí hay 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí, aquí, aquí y aquí nos van los orbitales, tanto puros como híbridos, con sus electrones, para formar los 4 enlaces determinados, que son 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, aquí tenemos la explicación sucinta de por qué el octeto expandido del azufre. Con esto explicamos un tema determinado. Seguiremos para cerrar todo lo que pregunta la cuestión donde se encuentra este elemento de dióxido de azufre. Y para finalizar este vídeo con todos los apartados de la cuestión expuesta en un examen de selectividad, para terminar con todos los pormenores de esta molécula, el dióxido de azufre, ahora plantearemos el tema de la resonancia de fórmulas, pero antes quiero comentar el tema de la geometría de esta molécula. La geometría de esta molécula, si nosotros establecemos la regla inicial de que la geometría electrónica es los pares de electrones que rodean el átomo central nos dan una geometría determinada, 2 lineal, 3 triangular plana, 4 tetraédrica, etc.
tenemos en los tres casos que tenemos establecidos, que tenemos un enlace, un par de electrones, el doble enlace que se considera como un enlace solo, como un par de electrones, y el otro. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y aquí lo mismo, porque cada uno de estos se considera como un enlace simple o como un par de electrones. 1, 2 y 3. Por lo tanto, en los tres casos definiremos una estructura triangular plana con un ángulo inicialmente de 120 grados. Pero aquí la circunstancia de esta molécula implica que no hay enlaces, sino que hay electrones libres. Por lo tanto, esto transforma la geometría triangular plana en una geometría angular, que lógicamente estos dos electrones hacen que aquí no haya enlace para poder formar la geometría triangular plana, por lo tanto se queda como geometría angular con una característica, que este ángulo, que es 120 grados inicialmente en la triangular plana, estos dos electrones, digamos por la teoría de repulsión, lo que hacen es acercar estos dos oxígenos hacia sí para separarse más de estos pares de electrones, y lo que hace que este ángulo se minoriza. Por lo tanto, este ángulo será menor de 120 grados en esta estructura, en esta geometría angular. Por lo tanto, esto respecto a la geometría, y después respecto a la resonancia, pues claramente tenemos que las dos primeras están muy claras porque depende del posicionamiento del doble enlace, y la otra, que no tiene que ver nada con las anteriores, pero también es una estructura resonante de esta molécula del dióxido de azufre. Por lo tanto, hasta aquí el vídeo y con todas las peculiaridades del dióxido de azufre. Si ha sido útil para estos conocimientos y poderlos aplicar directamente en cuestiones y problemas, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para aumentar la comunidad y ser cada vez más en este proyecto de la química en la selectividad, para ayudaros a organizaros, a aprobar y al final obtener ese aprobado y esa nota deseada en ese examen tan importante. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo.